almas de todos los sacerdotes, niños no nacidos, almas del purgatorio, Zulema, Margarita, Paulina, Martín Cornejo, Mario Carral, Paulina Chávez, almas del purgatorio. Pedimos por el eterno descanso de Oscar Ángel, Amalia Reston, familia Orozco, Escobar, Ábalos, Peirot, Montaño, Albarracín, Barrientos, María Luz, Dorita Mansur y familia, Virginia, Olga, Coca, Mario Macías, Trinidad y Rodolfo Heipel, Clelia y Juan Di Sántolo, Elba Resina, María Alejandra Migliorino, militantes de Acción Católica, Martín Borelli, Juan Carlos Yáñez, Andrés Delgado, Armando Lucero, todos los difuntos del barrio. Pedimos por la salud de María Fabiana, Graciela, Blanca, Rita, Sari, Kika, Marta, Macías, Luisa, Marita, Mercedes y Nicolás, Mariano y Elizabeth. Gerardo Miguel Chorozzi, Andrea Colque, Manuel Chorozzi, Jacoba, Leucadio, Rosa, Santos, Marcos y esposa, Manuel, Carmen, Aurora, Juan, Cristina, Ángel, Mateo, María, Gabriel, Clemente, Monseñor Moya, Oscar, Monseñor Pérez Mariano, presbítero Pedro, presbítero Félix Enríquez, por todos los sacerdotes fallecidos, almas del purgatorio, Jorge Eduardo, Jorge Antonio, Cristian, Rodolfo, Marcial, Raúl, Andrés, Paulina, Olga, por la salud espiritual y física de Valeria, Alcira, Ana, Elena, familia Chorozzi, acción de gracias, Santísima Trinidad, Virgen Santísima, San José, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. El eterno descanso de Juan Carlos Moya, María Quiñonero, Juana Morales, Yolanda Morales y Luciano Quiñonero. Lolita Vázquez, Gregorio Sarmiento, Roberto Calusa, Marta, Beba, Teresa, Miguel, Sarita Sarmiento, Ernestito, Rogelio Méndez. Por la salud física y espiritual de la familia Millán, Aguirre y González. En acción de gracias por favores recibidos, difuntos Roberto Millán, Lola González, María Millán, Ana María Millán, Rosario Carrizo, Pastora Sandoval.
Queridos hermanos, este cuarto domingo de Cuaresma anticipa la alegría de la Pascua y esta alegría debe manifestarse en nuestras vidas y compartirla con los demás, porque la muerte y resurrección del Señor es nuestra gloria, salvación y felicidad. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. Uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor que somos pecadores necesitados de su misericordia. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. La verdad y la luz del crucificado resucitado se nos comunica ahora en la palabra que escucharemos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de su padre, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos, hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieran 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia,
y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a este pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de sus obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos nosotros caminando, buscando purificar nuestra vida hasta llegar al Señor en el domingo pascual. Queremos renunciar a todo aquello que nos aparta de este seguimiento de Dios y a todo aquello también que puede ser que sean cosas buenas que tienen también que ser dejadas de lado por la importancia que tiene Dios mismo. El camino de la Cuaresma en realidad es una introducción al desierto, y el desierto es el lugar del despojo, el lugar de la renuncia, el lugar donde nosotros descubrimos a Dios y también descubrimos qué es lo imprescindible para nuestra vida. Por eso queremos aferrarnos a este Dios y queremos que en este desierto cuaresmal cada uno de nosotros pueda descubrir qué es lo más importante para su propia vida. Leyendo el Evangelio de Juan que nos propone en este caminar la liturgia, encontramos nosotros que hay una serie de temáticas que está tratado en esto. Yo me voy a quedar en la primera parte nada más de lo que va diciendo el texto del Evangelio. Dice esto: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Esto en realidad lo dice Juan apoyándose en un texto del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Un momento el pueblo de Israel que recibía el maná, el pan de ángeles, que es prefigura de la Eucaristía, mientras ellos van caminando protestan contra Dios porque empiezan a mirar hacia atrás, y mirando hacia atrás lloran por las cebollas que han dejado en Egipto. Fíjense tal vez lo contradictorio, llorar por unas cebollas cuando Dios mismo le está dando ese pan de ángeles. Sin embargo, esas cebollas, esos guisantes, todo aquello que han renunciado ellos, les resulta todavía atrayente y quieren volver atrás. Y si bien no lo hacen porque tienen que seguir caminando, sí desprecian las gracias que Dios le da en ese momento. Y por eso es que envía a Dios una serpiente que ellos llaman serpientes abrasadoras, que cuando los mordían, ellos terminaban muriendo de fiebre. Y ante eso es que piden perdón a Dios, recurren a su misericordia, y la solución que Dios le da es que Moisés tenía que fabricar una serpiente de bronce, y con esa serpiente de bronce ponerla en un mástil bien alto en el centro del campamento de los israelitas. Y todo aquel que era mordido por una serpiente tenía que mirar simplemente a esa serpiente que estaba levantada en lo alto y quedaba sano. En esto se apoya el Evangelio de Juan para hablar de la muerte de Jesucristo y dice así: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Fíjense que se está hablando de esto, levantar en lo alto. También podemos nosotros descubrir que hay un paralelismo que está poniendo el Evangelio de Juan entre estas dos acciones, y nos damos cuenta de que
La serpiente de bronce es una prefigura de lo que después será la muerte de Jesucristo y cómo eso también irradia para el resto de las personas cierta sanidad. La serpiente en realidad era levantada en alto y todo aquel que la miraba quedaba sano. El Señor Jesús también. Pero si bien hay un paralelismo, también hay muchas diferencias. Por ejemplo, podemos citar esto. A ver, la serpiente, cuando la serpiente está de bronce, nunca podemos decir que eso curaba por su propio poder. Curaba porque la acción de Dios permitía que a través de este elemento puedan las personas ser curados. Mientras que la persona de Jesús puede curar por sí mismo. Es decir, ya hay una radical diferencia allí. Pero también otra que podemos encontrar es que la serpiente de bronce curaba solamente esa dolencia en ese momento, no curaba todas las dolencias. Sin embargo, Jesucristo en la cruz es capaz de curar todas nuestras dolencias, es capaz de curar todo aquello que yo le presento, y no solamente en este momento, sino en cualquier momento de mi vida. Puede darme la sanidad también en mi vida, que en definitiva no solo es un estado saludable, sino que en la justificación que nos da el Señor Jesús termina siendo salvación, sanidad de salvación para cada uno de nosotros. Por eso nos encontramos que hay un abismo de diferencia también entre una cosa y la otra. Podría seguir enumerando varias otras, pero nos encontramos que hay un abismo, es muy diferente, es muy superior la persona de Jesús. Y a la luz de eso tal vez podemos nosotros mirar la cruz de una forma distinta y darnos cuenta también de que esto actúa como prefigura, pero esto es algo que es perfecto totalmente. En esta perfección que nos deja el Señor, una de las cosas que insiste el Evangelio de Juan es esto, dice así: de la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Qué es esto de levantar en alto? ¿Por qué dice levantar en alto? Por lo menos para el texto del Antiguo Testamento es simple. Moisés, que pone un mástil, levanta la serpiente, la levanta, listo. Todo el mundo puede ver desde allí. Pero en el caso del Señor Jesús, a ver, ¿es levantado? Sí, es levantado en la cruz, en el patíbulo de la cruz. ¿Por quién? Por los romanos, podemos decir. ¿Se refiere a eso? Sí, parece que sí. Pero el Evangelio de Juan siempre es mucho más profundo. No se refiere solamente a eso. Generalmente tiene 2 o 3 niveles de interpretación las afirmaciones del Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué significa ser levantado en alto? Muchos arriesgan y dicen que se refiere en realidad del retorno a la gloria del Padre de la persona de Jesús. Él, tomando toda la humanidad que tiene consigo, lleva nuevamente toda esa humanidad al seno del Padre, y de esa forma es levantado en alto. De esa forma Jesucristo nuevamente toma esa dignidad de Hijo de Dios que tiene cuando muere en la cruz y cumple perfecta y acabadamente la voluntad del Padre. Así que puede referirse a esa, pero también cuando vemos esto nos damos cuenta que es tal vez una interpretación mucho más profunda y que tal vez puede también darnos herramientas para pensar. Pero otros también arriesgan y dicen que esto de ser levantado en alto termina siendo una misión para cada uno de nosotros los cristianos, porque dice el texto del Evangelio: el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Es decir, levantar al Hijo de Dios, levantar la persona de Jesús para que pueda ser puesto en un lugar visible a todo el mundo, y desde esa visibilidad todos crean en Jesús y todos los que creen en Jesús tengan vida eterna. Y esto tengo que hacerlo y reproducirlo en mi propia vida, levantar la persona de Jesús, levantar a Jesucristo en mi vida. Y lo levanto cada vez que lo hago visible, cada vez que en mis acciones, en mis decisiones, en las opciones que voy realizando, yo pueda también demostrar que la persona de Jesús está en mi vida. Por eso levantar en alto a este Jesús termina siendo para nosotros una opción radical en nuestra vida. Termina siendo mostrar ante los demás que es posible vivir los consejos del Señor Jesús en la vida de cualquier persona. Y por eso debería ser una preocupación para nosotros, que nos tachamos muchas veces de muy cristianos, de que voy a misa todos los domingos, de que comulgo todos los domingos. Y algunas veces hay unas muestras de falta de testimonio en mi propia vida, donde parece ser de que todavía no estoy tan entregado a Dios, o como que voy negociando una cal y una de arena. Estoy con Dios y con el diablo. Y en definitiva,
no puedo definitivamente hacer un corte total con todas aquellas cosas que tal vez me apartan de la presencia de Dios. Y termino cayendo en un culto de idolatría. Ahora voy a explicar por qué digo esto. Porque Jesucristo tiene que ser levantado en alto, puesto en un lugar visible, en lo más importante, arriba de toda mi vida. Pero muchas veces ese lugar no está reservado para Dios. Muchas veces saqué la persona de Jesús, saqué a mi Dios y puse en ese lugar un bien material, puse otra cosa. No sé si mi casa, el auto nuevo, tal vez el televisor, pantalla plana, con todos los últimos chiches que puede tener, no sé, la computadora, el celular, lo que ustedes quieran, lo pongo en ese lugar. Y allí, puesto en el lugar de Dios, terminas teniendo el culto de adoración o veneración que yo tengo que darle solamente a Dios. Por eso termino haciendo este culto de idolatría. Y tal vez pongo un bien material, tal vez no es un bien material, es un bien intelectual, porque soy doctor, porque me recibí, porque tengo tales títulos, porque tengo tal capacitación, o tal vez porque yo mismo en mi egocentrismo me pongo a mí mismo nada más, porque no hay nadie como yo, nadie tan lindo como yo, o nadie tan inteligente, tan sabio, nadie tan justo como yo. En definitiva, me pongo mi propia persona y he desplazado a Dios y termina siendo un culto de idolatría sobre mi propia persona también. Por eso tengo que nuevamente desplazar todas esas realidades, todo aquello que es creación y dejar solamente a Dios en ese lugar alto, en ese lugar donde yo pueda levantar la persona de Jesús, levantarlo para que se haga visible. Ojalá en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, nosotros podamos demostrar ante los demás que verdaderamente Jesucristo está en cada uno de nosotros. Ojalá en mi trabajo todos puedan ver que no solamente me dedico a hablar tal vez de Dios, sino también que mis acciones y decisiones revelan esa persona de Dios, porque soy alguien que vive en la justicia, alguien que vive en la verdad, alguien que en definitiva también vive su vida en la misericordia de nuestro Dios. Le vamos a pedir esta gracia al Señor, le vamos a pedir que cada uno de nosotros también pueda levantar en alto la persona de Jesús y levantándolo en alto haga que ese Jesucristo sea visible ante todo el mundo, para que todos viéndolo puedan creer en Él y creyendo en Él tengan vida eterna. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ponemos de pie y renovamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos orando: Señor, ten piedad y escúchanos. Señor, ten piedad y escúchanos. Que la Iglesia viva y geste la fraternidad, buscando siempre el diálogo y la reconciliación. Oremos: Señor, ten piedad y escúchanos. Que el Papa Francisco, obispos y sacerdotes anuncien siempre con alegría el mensaje de la misericordia de Dios. Oremos: Señor, ten piedad y escúchanos. Que seamos respetuosos con aquellos que piensan diferente. Oremos: Señor, ten piedad y escúchanos. Que nos descubramos amados, perdonados y sostenidos por el Señor. Oremos: Señor, ten piedad y escúchanos. Que los argentinos luchemos por gestar una patria solidaria, justa y fraterna. Oremos:
Señor, ten piedad y escúchanos. Que en esta Cuaresma renazcamos en palabras, pensamientos y actitudes de bien. Oremos, Señor, ten piedad y escúchanos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento y cantamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino del nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Pedimos al Señor en especial por el eterno descanso de Mario, Pedro, Gustavo, Gabriela, Carolina, Aldo, Federico, Hilda, Petrona, Elena, Hilarión, Salomé, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Signo de amor y misericordia es la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía. Este alimento nos hace fuerte y renueva nuestra esperanza en este caminar hacia la Pascua. Nos acercamos cantando.
Oremos. Padre, protege a quienes te suplican. Ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Alumbra nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisitos. Quisiera recordarles todos los viernes durante la Cuaresma vamos a estar rezando el Vía Crucis. A horas 18:30 sale de aquí, de la puerta de la Vicaría. También ya están abiertas las inscripciones para la catequesis los días sábados de 17 a 19 horas, los días domingos de 11 a 12 horas. La catequesis va a dar inicio el sábado 27 de marzo. Con motivo de los 50 años de la comunidad de nuestra vicaría, se está reuniendo material, fotos, videos, testimonios, para elaborar una revista y videos. Aquellos que puedan facilitar este material, les pedimos por favor que nos lo acerquen los días de misa. El Señor esté con ustedes. Protege a quienes te suplican, Señor, sostén a los débiles, vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con tu clemencia apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios.